En el absoluto silencio del espacio profundo, donde la luz del sol se disuelve en tinieblas eternas, dos pequeñas mensajeras de la humanidad atravesaron algo que no debería existir. Una barrera invisible, un muro de fuego cósmico, una frontera tan caliente que podría vaporizar metales en segundos. Y, sin embargo, es tan enrarecida que pasa desapercibida. En 1977, cuando la NASA lanzó las sondas Voyager hacia lo desconocido, nadie sabía que serían testigos de lo imposible. Décadas después, a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, estos artefactos humanos cruzaron la última frontera de nuestro hogar cósmico y encontraron algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites del sistema solar. Lo que descubrieron allí, en ese vacío distante donde termina el dominio del Sol y comienza el espacio interestelar, permaneció en silencio durante años hasta ahora, porque los datos que finalmente llegaron a la Tierra revelan una verdad perturbadora. El sistema solar no termina donde imaginábamos, arde, y nadie sabe exactamente por qué. Hay una región en el espacio que los científicos llaman heliopausa, un nombre técnico para algo profundamente misterioso. Es el punto donde la influencia invisible de nuestro Sol finalmente se rinde ante la presión del universo mayor, donde el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que nuestra estrella expulsa a 1,6 millones de km/h, desacelera hasta detenerse, donde la burbuja magnética, que protege todo lo que conocemos, se encuentra con la vastedad alienígena del medio interestelar. Durante décadas, esta frontera fue solo teoría, modelos matemáticos, simulaciones por computadora. Nadie había tocado jamás ese borde invisible del sistema solar. Nadie había medido su temperatura. Nadie sabía si se comportaba como predecían los físicos. Hasta que el 25 de agosto de 2012 sucedió algo extraordinario. La Voyager 1, viajando a 61.000 km a través del vacío cósmico, cruzó la heliopausa a una distancia de 121 unidades astronómicas del Sol. Eso es aproximadamente 18.000 millones de kilómetros. Tan distante que la luz solar tarda 16 horas y 40 minutos en alcanzar ese punto. Y lo que los instrumentos registraron no fue el frío inerte que se esperaba encontrar en el espacio interestelar, fue fuego. Plasma supercalentado, temperaturas variando entre 30.000 y 50.000 grados Kelvin. Eso es más caliente que la superficie del Sol, más caliente que lo que cualquier modelo anterior había predicho, más caliente de lo que cualquier cosa debería estar en esa región olvidada del espacio. Pero aquí está el detalle que lo hace todo aún más extraño. A pesar de estas temperaturas apocalípticas, la sonda Voyager 1 atravesó esa región sin sufrir un rasguño, sin daños, sin siquiera registrar un aumento significativo de calor en sus sistemas. ¿Cómo es esto posible? Antes de sumergirnos en este enigma térmico que desafía las leyes de la física tal como las conocemos, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna actualización sobre los descubrimientos más misteriosos del cosmos. Comenta tu teoría sobre lo que realmente está sucediendo en las fronteras invisibles de nuestro sistema solar. Y si quieres apoyar investigaciones científicas que revelan los secretos más profundos del universo, hazte miembro del canal. Porque lo que estamos a punto de revelar no es ficción. Son datos reales confirmados por instrumentos reales de una región del espacio que pocos imaginan que existe. Para entender lo que descubrió la Voyager 1, primero necesitamos comprender dónde termina exactamente el sistema solar. Y esa es una cuestión más compleja de lo que parece. No existe una línea marcada en el espacio. No hay un cartel que indique «Usted está saliendo del sistema solar». La frontera es invisible, dinámica y, como acabamos de descubrir, violenta. El sistema solar está envuelto por una burbuja magnética gigantesca llamada heliosfera. Esta burbuja es creada por el viento solar, un flujo incesante de partículas cargadas
que el Sol expulsa en todas direcciones. Este viento viaja a velocidades entre 400 y 800 km/h, llevando consigo el campo magnético solar. Se extiende por miles de millones de kilómetros, sobrepasando todos los planetas, todos los asteroides, toda la materia conocida que orbita nuestra estrella. Pero en música, algún punto, mucho más allá de la órbita de Plutón, mucho más allá del cinturón de Kuiper, mucho más allá de cualquier lugar que los telescopios puedan observar claramente, el viento solar encuentra resistencia. El medio interestelar, ese océano de gas y polvo que impregna el espacio entre las estrellas, comienza a empujar de vuelta. Y cuando dos fuerzas cósmicas se encuentran, sucede algo extraordinario. Chocan, se comprimen, se calientan. La heliopausa es exactamente ese punto de colisión. Es donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del medio interestelar. Es donde nuestro sistema solar, esa pequeña burbuja de influencia alrededor de una estrella común, en una galaxia común, finalmente cede ante el universo mayor. Y fue ahí, en ese punto de equilibrio, donde la Voyager 1 encontró el muro de fuego. En agosto de 2012, los instrumentos de la sonda registraron una súbita y dramática elevación en la densidad de partículas, de 0,02 electrones por cm3 dentro de la heliosfera. La densidad saltó a 0,1039 electrones por cm3. Esto representa un aumento de cerca de 80 veces más partículas en un espacio del tamaño de un dado. Y cada una de esas partículas llevaba energía cinética equivalente a temperaturas entre 30.000 y 50.000 Kelvin. Estos números son específicos, medibles, reales, pero también son profundamente perturbadores, porque antes de que la Voyager 1 cruzara la heliopausa, los modelos teóricos preveían temperaturas entre 15.000 y 30.000 Kelvin en esa región. La realidad medida era el doble de lo esperado, el doble de la temperatura que cualquier teoría física había predicho. Y entonces, 6 años después, la Voyager 2 confirmó el descubrimiento. El 5 de noviembre de 2018, la segunda sonda cruzó la heliopausa a una distancia de 119 unidades astronómicas del Sol, un poco más cerca que su sonda hermana. Y ella también registró el muro de fuego, las mismas temperaturas extremas, la misma densidad aumentada, la misma violencia invisible en esa frontera cósmica. Pero la Voyager 2 trajo algo que la Voyager 1 no pudo ofrecer: datos directos del plasma, porque el instrumento de medición de plasma de la Voyager 1 había fallado en 1980 durante su sobrevuelo de Saturno. Ella estaba volando a ciegas ante una de las propiedades más importantes del espacio interestelar. Pero el mismo instrumento en la Voyager 2 funcionaba perfectamente, y por primera vez, la humanidad pudo medir directamente la temperatura, densidad y velocidad del plasma en la heliopausa. Los datos confirmaron lo imposible: plasma a 50.000 Kelvin, partículas moviéndose a velocidades relativistas, campos magnéticos comprimiéndose y reconectándose. Una región de actividad caótica y espumosa, donde los modelos preveían calma y estabilidad. Lo que estaba sucediendo allí, en esa frontera invisible entre el sistema solar y la galaxia, era mucho más violento, mucho más complejo, mucho más extraño de lo que cualquier científico había imaginado. Y entonces vino el descubrimiento que nadie consigue explicar: la anomalía magnética. Cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa en 2012, los magnetómetros a bordo de la sonda comenzaron a medir el campo magnético interestelar, y los científicos esperaban ver un cambio dramático. Dentro de la heliosfera, el campo magnético es dominado por el Sol. Es organizado, dirigido, controlado por la dinámica de nuestra estrella. Pero del lado de afuera, en el medio interestelar, el campo magnético debería ser diferente. Debería estar alineado con el campo magnético de la Vía Láctea. Debería mostrar una rotación,
una inclinación, un cambio de dirección significativo, pero no lo mostró. El campo magnético del lado de afuera de la heliopausa estaba alineado con el campo magnético del lado de adentro, paralelo, casi idéntico en dirección, como si no hubiese frontera alguna, como si el sistema solar y el espacio interestelar estuviesen conectados de alguna forma que los modelos no preveían. Los científicos quedaron confundidos. Algunos pensaron que podría ser coincidencia, una muestra única en un único punto del espacio. Pero entonces, la Voyager 2 cruzó la heliopausa en 2018 en un lugar diferente y confirmó la misma alineación. El campo magnético estaba paralelo, no había cambio de dirección, no había la rotación esperada. Esto no tiene sentido, porque el campo magnético del Sol y el campo magnético de la galaxia son generados por procesos completamente diferentes. No deberían estar alineados, no deberían mostrar continuidad, y aún así, los datos de dos sondas independientes en dos lugares diferentes confirman la alineación. La teoría más prometedora implica algo llamado reconexión magnética. Es un proceso por el cual líneas de campo magnético de diferentes orígenes se conectan y se reorganizan, liberando energía en el proceso. Imagina dos cuerdas magnéticas encontrándose, entrelazándose, formando tubos de flujo que conectan el interior y el exterior de la heliosfera. Estos tubos funcionarían como carreteras invisibles, permitiendo que partículas y campos magnéticos fluyan entre el sistema solar y el espacio interestelar. Merav Ofer, astrofísica de la Universidad de Boston, que estudia la heliosfera hace décadas, propuso exactamente eso. Ella sugiere que la heliopausa no es una barrera sólida, sino una región permeable, llena de tubos de flujo magnético que conectan ambos lados. Es casi como si hubiese carreteras para que las partículas entren y salgan de la heliosfera. Ella, música, explicó en una entrevista. ¿Y si es verdad? ¿Eso significa que el sistema solar no está aislado del resto de la galaxia como pensábamos? Está en comunicación constante con el medio interestelar, pero esta teoría plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué existen estos tubos de flujo? ¿Cómo se forman? ¿Cuánto tiempo duran? Y, más importante, música. ¿Qué está fluyendo a través de ellos? Porque los datos de las Voyager muestran algo aún más intrigante. Partículas interestelares fueron detectadas dentro de la heliosfera, mucho antes de que las sondas cruzaran la frontera, y partículas solares de baja energía fueron detectadas más allá de la heliopausa, extendiéndose por más de 160 millones de kilómetros en el espacio interestelar. Es como si la heliopausa estuviese goteando en los dos sentidos, permitiendo un intercambio constante de materia y energía entre nuestro sistema solar y la galaxia. Y más aún, las mediciones muestran que la heliopausa no es estática, se mueve, se expande y se contrae como un pulmón cósmico respondiendo a la actividad solar. Durante periodos de alta actividad solar, cuando el Sol libera más partículas y energía, la heliosfera se expande, empujando la heliopausa más lejos. Durante periodos de baja actividad, ella retrocede. La Voyager 1 cruzó la heliopausa a 121 unidades astronómicas. La Voyager 2 cruzó a 119 unidades astronómicas, una diferencia de cerca de 300 millones de kilómetros. Y esa variación sucedió a lo largo de solo 6 años. Esto significa que la frontera del sistema solar está constantemente cambiando, constantemente ajustándose, constantemente respondiendo a la respiración invisible de nuestra estrella. Y nadie sabe exactamente cuánto puede variar. Nadie sabe cuán grande o pequeña puede volverse la heliosfera. Nadie sabe si existe un límite para esa expansión y contracción. Pero el verdadero misterio no es el movimiento de la heliopausa, es la temperatura. Porque incluso con todos los modelos, todas las simulaciones, toda la física que conocemos,
Todavía no conseguimos explicar completamente por qué aquella región está tan caliente. Sí, sabemos que la colisión entre el viento solar y el medio interestelar comprime las partículas. Y sí, sabemos que la compresión genera calor, pero los números no cuadran. Las temperaturas medidas son consistentemente más altas que las temperaturas previstas. Algo está calentando el plasma en la heliopausa, más allá de lo que la simple compresión debería producir. Tal vez sea la reconexión magnética liberando energía adicional. Tal vez sean ondas de choque provenientes de explosiones solares, acelerando partículas a velocidades extremas. Tal vez sea algún proceso físico que aún no comprendemos completamente. Ed Stone, científico del proyecto Voyager desde 1972, expresó esa incertidumbre con admirable honestidad. El espacio interestelar medido por las sondas Voyager no es silencioso, afirmó. Es agitado e influenciado por el Sol. Es tan diferente de lo que esperábamos y aún no entendemos lo que está sucediendo. Esa es la realidad. Después de casi 5 décadas de viaje, después de cruzar la frontera del sistema solar, después de enviar datos desde 24.000 millones de kilómetros de distancia, las Voyager revelaron que aún no entendemos nuestra propia frontera cósmica. Aún no sabemos cómo la heliosfera interactúa con la galaxia. Aún no sabemos por qué aquella región está tan caliente. Aún no sabemos qué más puede estar escondido en aquella frontera invisible. Y ahora viene la parte que realmente desafía la intuición, la parte que te hace cuestionar si entendiste correctamente los datos. Porque a pesar de estar pasando por una región con temperaturas de 50 Kelvin más caliente que la superficie del Sol, la Voyager 1 y la Voyager 2 atravesaron aquella barrera sin sufrir absolutamente ningún daño, ningún sobrecalentamiento, ninguna falla de sistema, ninguna evidencia de que estuvieran siendo bañadas en temperaturas que podrían derretir titanio. ¿Cómo es eso posible? La respuesta está en algo que muchas veces olvidamos sobre el espacio: densidad. Temperatura no es lo mismo que calor. La temperatura mide la energía cinética media de las partículas. El calor mide la transferencia total de energía térmica. Y para que haya transferencia de calor, debe haber colisiones. Debe haber materia suficiente tocando el objeto para transmitir energía. En la heliopausa, la densidad es extremadamente baja, apenas 0,39 electrones por cm3. Eso es millones de veces menos denso que el aire que estás respirando ahora. Aunque cada partícula individual esté cargando energía equivalente a 50.000 Kelvin. Simplemente, no hay partículas suficientes chocando con la sonda para transferir calor significativo. Es como la diferencia entre poner tu mano en un horno a 200 kelvin y poner tu mano en agua hirviendo a 100 de Kelvin. El horno está más caliente, pero el agua quema más rápido. ¿Por qué? Porque el agua es mucho más densa. Hay muchas más moléculas tocando tu piel, transfiriendo energía. En el vacío de la heliopausa, el plasma está increíblemente caliente, pero no hay moléculas suficientes para quemar la sonda. Esto permitió que la Voyager 1 y la Voyager 2 cruzaran el muro de fuego sin consecuencias. Permitió que continuaran operando, enviando datos, midiendo el espacio interestelar. Y lo que descubrieron del otro lado fue aún más intrigante, porque incluso después de cruzar la heliopausa, las sondas no entraron en el espacio interestelar puro e intacto. Entraron en una región de transición, una zona perturbada donde la influencia del Sol aún puede sentirse, aunque débilmente. Partículas solares aún alcanzan aquella región. Ondas de explosiones solares aún se propagan a través de aquel espacio. El campo magnético solar aún ejerce influencia incluso a 24.000 millones de kilómetros de distancia. Y entonces, en 2020, los científicos detectaron algo extraordinario: ondas de explosiones solares viajando a través del espacio interestelar
y haciendo vibrar la capa de plasma en la heliopausa como una cuerda de guitarra siendo tocada. Esas vibraciones permitieron a los científicos calcular la densidad y temperatura de aquella capa con precisión sin precedentes y confirmaron que el muro de fuego es real, es medible y es una barrera natural que protege el sistema solar. ¿Protege de qué? De radiación cósmica, de rayos cósmicos galactos, de partículas de alta energía provenientes de explosiones de supernovas distantes. La heliopausa funciona como un escudo invisible, filtrando parte de la radiación más peligrosa del universo. Sin ella, la Tierra sería bombardeada por mucha más radiación. La vida, como la conocemos, sería mucho más difícil de existir. Y aquí está el pensamiento perturbador. Si la heliopausa se contrae durante periodos de baja actividad solar, eso significa que el escudo protector también se encoge. Significa que más radiación cósmica puede penetrar el sistema solar, puede alcanzar la Tierra, y nadie sabe exactamente cuánto afecta esa variación a nuestro planeta. Y nadie sabe si ya experimentamos periodos en la historia de la Tierra cuando la heliopausa era significativamente menor, permitiendo que niveles peligrosos de radiación alcanzaran la superficie. Esas son preguntas que las Voyager no pueden responder, porque se están alejando, viajando cada vez más profundo en el espacio interestelar, operando con menos energía que una bombilla doméstica, apagando instrumentos uno por uno para conservar el poco poder nuclear que aún poseen. Eventualmente, probablemente alrededor de 2030, se quedarán en silencio. Sus fuentes de energía nuclear se agotarán y continuarán su viaje solitario por la galaxia, sin poder enviar más datos a casa. Pero antes de que eso suceda, aún tienen mucho que revelar, porque ahora, por primera vez en la historia, tenemos 2 naves espaciales operativas en el espacio interestelar, 2 plataformas de observación midiendo campos magnéticos, densidad de plasma, rayos cósmicos, 2 testigos de un ambiente que ningún humano verá jamás en vida. Y los datos continúan llegando. Señales de radio viajando por 22 horas a través del espacio vacío, cargando información sobre un lugar tan distante que desafía la imaginación. Cada transmisión es un milagro de ingeniería. Cada byte de datos es precioso. Porque cuando las Voyager finalmente se silencien, puede tomar décadas hasta que otra nave espacial alcance aquellas distancias. Claro, no todos los científicos están de acuerdo en que el descubrimiento de la pared de fuego sea tan misterioso como parece. Hay voces escépticas en la comunidad científica. Hay quienes argumentan que las temperaturas elevadas pueden explicarse por modelos existentes, siempre que ajustemos los parámetros. Hay quienes sugieren que la reconexión magnética es suficiente para explicar el calentamiento adicional. Hay quienes dicen que la anomalía magnética puede ser solo una característica local, no una propiedad universal de la heliopausa. Patrick Cohen, científico del programa en la sede de la NASA, adopta una postura cautelosa. Los descubrimientos de las Voyager son extraordinarios, admite, pero también se basan en solo 2 puntos de medición, 2 sondas, 2 travesías, 2 lugares en la heliopausa. Eso no es suficiente para entender completamente la estructura tridimensional de esta frontera. Necesitamos más datos, más misiones, más observaciones desde diferentes ángulos. Y tiene razón. La heliosfera es una estructura tridimensional gigantesca con forma de lágrima deformada por el movimiento del sistema solar a través del medio interestelar. La Voyager 1 cruzó cerca del borde frontal, donde la heliosfera choca con el medio interestelar como la proa de un barco cortando el agua. La Voyager 2 cruzó en el lateral izquierdo, pero nadie sabe cómo se comporta la heliopausa en la parte trasera, donde la heliosfera deja una estela turbulenta a su paso. Nadie sabe si la temperatura es la misma en todos los lugares. Nadie sabe si el campo magnético está alineado en toda la circunferencia o solo en ciertas regiones.
Nadie sabe si existen áreas donde la heliopausa es más fina, más permeable, más vulnerable a la radiación cósmica. Estas incertidumbres son legítimas y es importante reconocerlas, porque la ciencia no se trata de certezas absolutas, se trata de evidencias, interpretaciones y la humildad de admitir cuando no sabemos algo completamente. Y cuando se trata de la heliopausa, cuando se trata del muro de fuego cósmico que envuelve nuestro sistema solar, aún hay mucho que no sabemos. Pero aquí está lo que sabemos con certeza. Existe una región de plasma supercalentado en la frontera del sistema solar. Las temperaturas medidas son consistentemente más altas de lo que los modelos predijeron. El campo magnético muestra una alineación inesperada. La heliopausa es permeable y dinámica. Y todo eso fue descubierto por dos pequeñas sondas construidas en la década de 1970, usando tecnología menos potente que un teléfono inteligente moderno. Y esto nos lleva a las implicaciones más profundas. Música. Porque lo que las Voyager descubrieron no es solo sobre física espacial o dinámica de plasma. Es sobre nuestro lugar en el cosmos. Es sobre la fragilidad de la burbuja que llamamos hogar. Es sobre la comprensión de que el sistema solar no es un oasis aislado en el vacío del espacio, sino un sistema dinámico en constante interacción con la galaxia. Piénsalo, todo lo que conoces, todo lo que ha existido en la historia humana, toda civilización, toda guerra, todo el amor, todo descubrimiento científico ocurrió dentro de esa burbuja magnética, dentro de la heliosfera, protegidos por un escudo invisible de viento solar que mantiene la radiación galáctica parcialmente alejada. Y ese escudo está constantemente cambiando, constantemente respondiendo a la actividad de nuestra estrella, constantemente interactuando con fuerzas cósmicas que apenas comprendemos. Y el muro de fuego, aquella región de plasma a 50.000 Kelvin que las Voyager atravesaron, es la puerta de entrada. Es la frontera entre lo conocido y lo verdaderamente alienígena. Es el punto donde la influencia humana, por más débil que sea a través de nuestras ondas, toca por primera vez el medio interestelar real. Hay algo profundamente poético en eso. Las Voyager fueron lanzadas en 1977, cargando discos dorados con sonidos e imágenes de la Tierra, música de Beethoven, saludos en 55 idiomas, imágenes de niños jugando, de océanos, de ciudades, todo cuidadosamente seleccionado para representar a la humanidad, en caso de que esas sondas encontraran civilizaciones alienígenas en algún futuro distante. Pero tal vez el mensaje más importante que las Voyager están enviando no esté en los discos dorados, está en los datos científicos, está en la revelación de que nuestro sistema solar es más complejo, más dinámico, más interconectado con la galaxia de lo que jamás imaginamos. Es en la demostración de que, incluso con tecnología simple, incluso viajando por décadas, incluso operando en los límites de la ingeniería posible, podemos tocar lo música desconocido. Y tocar lo desconocido es lo que nos define como especie. Es lo que nos llevó a explorar océanos cuando el horizonte parecía ser el fin del mundo. Es lo que nos llevó a mirar a las estrellas y preguntar, ¿qué existe allá afuera? Es lo que nos llevó a construir dos pequeñas naves espaciales y lanzarlas rumbo a la eternidad. Las Voyager ahora son los objetos más distantes jamás creados por la humanidad. Están viajando a más de 61.000 kilómetros a través del vacío interestelar. En cerca de 40.000 años, pasarán relativamente cerca de otras estrellas. Voyager 1 pasará a 1,6 años luz, de Gliese 435. Voyager 2 pasará cerca de Ross 248 y continuarán viajando silenciosas y solitarias por miles de millones de años, hasta que tal vez, en algún futuro imposible de imaginar, sean descubiertas por seres que mirarán los discos dorados e intentarán descifrar quiénes éramos.
Pero en este momento, ahora, mientras aún pueden comunicarse con nosotros, las Voyager nos están diciendo algo fundamental. Los límites que creíamos conocer no son lo que parecen. La frontera del sistema solar no es fría y calmada, es ardiente y turbulenta. No es estática y fija, es dinámica y permeable. No está aislada de la galaxia, está en constante comunicación con el medio interestelar. Y tal vez eso sea una metáfora para algo mayor. Tal vez todas las fronteras que trazamos, todas las líneas que dibujamos entre lo conocido y lo desconocido, entre nosotros y el universo, sean más permeables de lo que imaginamos. Tal vez estemos siempre en comunicación con algo mayor, incluso cuando no lo percibimos. La heliopausa no es solo una frontera física, es un recordatorio de que formamos parte de algo inmensamente mayor que nosotros mismos, que nuestra pequeña burbuja de existencia está inmersa en una galaxia de 100.000 millones de estrellas, cada una potencialmente con su propia heliosfera, su propia pared de fuego, sus propias fronteras invisibles. Y en algún lugar allá afuera, en algún otro sistema solar orbitando alguna otra estrella, tal vez exista otra civilización lanzando sus propias sondas. Tal vez ellos también estén descubriendo que sus fronteras cósmicas son más complejas de lo que imaginaban. Tal vez ellos también se estén maravillando con temperaturas imposibles en regiones que deberían ser frías. Tal vez ellos también se estén cuestionando qué significa todo esto. El descubrimiento del muro de fuego cósmico es más que una curiosidad científica. Es una ventana a la naturaleza fundamental de cómo las estrellas interactúan con el espacio a su alrededor. Es una pista sobre cómo la vida es protegida en sistemas planetarios. Es una demostración de que incluso después de siglos de astronomía, incluso después de décadas de exploración espacial, todavía estamos apenas comenzando a entender nuestro propio patio trasero cósmico. Si estás siguiendo esta jornada extraordinaria por los límites del conocimiento humano, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campana para no perder futuras revelaciones sobre los misterios del cosmos. Comenta qué te parece más impresionante sobre el descubrimiento de las Voyager. Las temperaturas imposibles, el campo magnético alineado o la resistencia de estas pequeñas sondas atravesando lo desconocido por casi 5 décadas. Y si quieres apoyar exploraciones científicas que expanden los horizontes del conocimiento humano, hazte miembro del canal, porque en las próximas décadas, mientras las Voyager aún tengan energía para transmitir, cada señal que recibamos será preciosa. Cada dato será una ventana a un ambiente que ningún humano jamás visitará en nuestras vidas. Cada medición será un recordatorio de que el universo es mucho más extraño, mucho más hermoso, mucho más misterioso de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. El muro de fuego está allá, a 24.000 millones de kilómetros de aquí, ardiendo silenciosamente en el vacío del espacio, protegiendo todo lo que amamos de la radiación galáctica, respondiendo a la respiración invisible de nuestra estrella, conectando nuestro sistema solar al resto de la Vía Láctea, de formas que apenas comenzamos a comprender. Y tal vez el mayor descubrimiento no sea la temperatura del plasma o la alineación del campo magnético. Tal vez sea la comprensión de que no estamos aislados, que nuestra burbuja cósmica está en constante diálogo con el universo mayor, que las fronteras que imaginamos son permeables, dinámicas, vivas. Las Voyager atravesaron el fuego y del otro lado encontraron no el vacío silencioso que esperábamos, sino un espacio agitado por la influencia de nuestra propia estrella. Encontraron evidencias de que el sistema solar respira, se expande, se contrae. Encontraron misterios que alimentarán investigaciones por generaciones. Y cuando esas pequeñas mensajeras finalmente se silencien, cuando sus fuentes de energía nuclear se agoten y continúen su viaje solitario en silencio eterno, el legado que dejarán no será solo los datos científicos,
será la prueba de que la curiosidad humana no tiene límites, que podemos construir artefactos que sobreviven décadas en el ambiente más hostil imaginable, que podemos tocar lo imposible y regresar con historias para contar. Porque al final, la ciencia es eso, es tocar lo desconocido, es hacer preguntas que nadie hizo antes, es mirar temperaturas de 50, Kelvin en la frontera del sistema solar y preguntar, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Y las respuestas, cuando lleguen, siempre plantearán nuevas preguntas, siempre apuntarán a misterios más profundos, siempre nos recordarán que el universo es inagotablemente fascinante. El muro de fuego cósmico está esperando. Las próximas descubrimientos están llegando y la humanidad, a través de sus pequeñas embajadoras mecánicas, viajando por el vacío interestelar, continúa su jornada eterna de exploración. Ojos en los datos que llegan de 24.000 millones de kilómetros. Mente abierta a lo imposible y coraje para atravesar el fuego, aunque solo sea a través de nuestros instrumentos, en busca de verdades que redefinan lo que significa estar vivo en un universo que nunca para de sorprendernos. Yeah.